Hola, hoy vamos a hablar de algunas metodologías que facilitan la integración de las TIC en el aula. El propio nombre de nuestro curso es Introducción al uso de las TIC en el aula. Hemos visto a lo largo del curso la necesidad de incorporar las tecnologías en el ámbito docente, para optimizar así el uso de la web 2.0, para facilitar la gestión de nuestro PLE, para difundir contenidos, por ejemplo, a través de EduBlogs, o para hacer una gestión responsable de la identidad digital. Las TIC son imprescindibles en nuestra sociedad y en educación también deben ser usadas, pero ¿con qué fin? ¿De qué manera las integramos? En el primer tema vimos que Ken Robinson explicaba que el modelo tradicional de educación estaba ideado para un modelo de sociedad industrial. Aquella educación tradicional era magistocentrista y la base era la lección magistral del profesor. Uno de los problemas de este sistema es que no se considera la diversidad cada vez más evidente de nuestro alumnado. Hoy en día, sin embargo, se busca una metodología que sitúa al alumno en el centro del proceso, dándole, en la medida de sus posibilidades, la responsabilidad. Y para ello las TIC van a ser un elemento de gran ayuda. Ya vimos en el primer tema que los contenidos hoy no tienen tanta importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy, sin embargo, es más importante enseñar al alumno qué hacer con esos contenidos. Pues hoy hablaremos de diversas metodologías y estrategias que facilitan el cambio pedagógico y ayudan a la integración de las TIC en el aula. En primer lugar, hablaremos del aprendizaje cooperativo. Hace referencia el aprendizaje cooperativo al procedimiento que parte de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde el alumnado trabaja de forma conjunta y coordinada. En el aprendizaje cooperativo, los objetivos de todos los participantes están estrechamente vinculados, de tal forma que un alumno o alumna solo alcanzará los suyos si el resto también los alcanza. En esta metodología, el profesor no es el único que enseña. El alumnado, mediante grupos de trabajo, aprende, enseña y se ayudan entre ellos. De esta manera, los alumnos son cada vez más autónomos y desarrollan un aprendizaje a su medida. No estamos hablando del trabajo clásico en grupo, es algo más. Existen 5 elementos esenciales para poder afirmar que se trata de trabajo cooperativo. En primer lugar, debe darse cooperación entre los participantes, es decir, una interdependencia positiva que les permita compartir recursos, inquietudes y metas. Se ha de dar el principio de responsabilidad, pues cada estudiante ha de ser responsable de una parte del trabajo. Se exige una comunicación abierta entre los miembros del equipo para coordinar las acciones individuales. Y para desarrollar el trabajo cooperativo hacen falta habilidades tanto personales como de trabajo en equipo. Por último, es necesario que se produzca una autoevaluación, identificando aspectos positivos y negativos del trabajo realizado. Una de las técnicas más utilizadas para desarrollar el trabajo cooperativo es la conocida como el del rompecabezas o puzzle. Para llevarla a cabo, en primer lugar, se divide el tema a tratar en varios documentos y se divide al equipo en tantos miembros como documentos haya. Entonces llega la fase en la que cada miembro del grupo trabaja su documento de forma individual. Le sigue la fase de reunión de expertos, en la que todos los miembros de los distintos grupos que han trabajado un mismo documento se reúnen y extraen unas conclusiones comunes. Finalizada esta fase, vuelven a su grupo y cada miembro presenta las conclusiones. Por último, el grupo ha de ser capaz de realizar una evaluación del trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros del grupo. Las TIC contribuyen decididamente al trabajo cooperativo. Este trabajo cooperativo no necesariamente se ha de dar en un aula cerrada y las TIC nos pueden ayudar a salir del aula. Además, herramientas de comunicación y de trabajo cooperativo lo facilitan. Las TIC pueden ayudar a que en los equipos se realice un trabajo equitativo entre los miembros. La segunda de las metodologías de las que hablaremos es el aprendizaje basado en problemas, lo que se conoce por sus siglas ABP o PBL, del inglés Problem Based Learning. Esta metodología pretende que el alumnado busque solución a un problema planteado por el profesor. Esta metodología huye de la lección magistral, pues son los propios alumnos y alumnas quienes han de buscar la solución a los retos planteados. Con el ABP no nos limitamos al trabajo de los contenidos concretos de una lección. Trabajamos además varias competencias, tales como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y el desarrollo de actitudes y valores. Algunas de las características del aprendizaje basado en problemas son: se trata de una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. Se trabaja en pequeños grupos, se recomienda que entre 5 y 8 miembros, lo cual facilita la resolución de conflictos y la implicación en el trabajo de todos los miembros. Puede usarse para trabajar una única materia o bien se puede programar integrando diferentes materias de forma coordinada. Y esta estrategia puede usarse de manera puntual para trabajar un aspecto concreto o bien para todo un curso.
Hay varios modelos que nos guían en el desarrollo del aprendizaje basado en problemas. En el documento en PDF del tema destaco dos modelos, el de Morales y Landa, dividido en 8 fases, y el de Exley y Denick, de 7 fases. En el documento tenéis explicados ambos modelos. La principal diferencia entre ambos es que en el primero el problema se plantea hacia el final del proceso, y en el segundo el problema a trabajar se plantea desde el principio. En cualquier caso, sea cual sea el proceso que se decida, va a ser necesario que los alumnos conozcan los pasos a seguir. Para trabajar los problemas, las TIC pueden ayudar a trabajar, por un lado, los contenidos. Por otro lado, nos ayudan a transmitir información y, por último, se pueden usar para fomentar la comunicación e interacción de los participantes. Más adelante veremos herramientas concretas para trabajar todo ello. Y la última de las metodologías de las que vamos a hablar es Flipped Classroom. Realmente no se trata de una metodología, sino de un modelo pedagógico. En el tema explico el origen del modelo, os animo a leerlo, pero en definitiva implica que el tiempo que los docentes invertimos para explicar materias, mediante clases magistrales o como sea, desaparece. Y en su lugar las lecciones se explican mediante documentos o grabaciones en audio o en vídeo que ven en casa tranquilamente los alumnos. Y las tradicionales tareas que se derivan de los contenidos se realizarán en clase, con la ventaja de que esos contenidos grabados en vídeo o transmitidos por el medio que se decida pueden ser vistos por el alumnado tantas veces como necesiten, e incluso lo pueden hacer en compañía de sus familias. Y los clásicos deberes se trasladan al aula, que es donde el profesor puede ayudar y canalizar el trabajo. Flipped Classroom es un medio para aumentar el contacto entre alumnos y profesores. Se genera un ambiente donde los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. En la Flipped Classroom el maestro no es el instructor directo, sino que se convierte en un mero guía del aprendizaje. Es una combinación entre instrucción directa y aprendizaje constructivista. Es una clase donde los alumnos, que por la razón que sea no pueden asistir, no se quedarán retrasados con respecto al resto de compañeros. Además, el contenido curricular queda archivado para revisarlo, supervisarlo o repararlo cuando se necesite. Es un aula donde los estudiantes están involucrados plenamente en su propio aprendizaje y, en definitiva, es un espacio educativo donde todos los estudiantes pueden obtener una educación personalizada. No es, sin embargo, un mero visionado de vídeos online. No pretende la sustitución del docente por vídeos, pues la labor del profesor es necesaria. No son estudiantes trabajando sin orden ni control y, por supuesto, no pretende que los estudiantes estén todo el rato delante de una pantalla. Es interesante la implicación de las familias que se consigue con este medio. Es habitual que cuando se responsabiliza a las familias de guiar a los alumnos para hacer los deberes haya problemas. Con Flipped Classroom se evitan estos problemas. Pero además Flipped Classroom ofrece a las familias acceso permanente a los contenidos para revisarlos cuando quieran. Pues imaginad vídeos de YouTube con explicaciones de un tema en concreto, por ejemplo. Y de este modo conocen perfectamente por dónde va su hijo en clase. Es un modelo muy efectivo y está considerada como una de las tendencias para implantarse de forma inmediata en las aulas. Es bueno, no obstante, conocer posibles inconvenientes para tratar de evitarlos. En primer lugar, va a requerir un trabajo previo para que el docente prepare materiales, por ejemplo, si ha de grabar breves vídeos para difundir una lección. Si estos vídeos se difunden, por ejemplo, a través de YouTube, va a requerirse conexión a Internet por parte de todo el alumnado, aunque hay estrategias, no obstante, para solucionar este problema, como por ejemplo compartir esos vídeos en un CD o en un pendrive para quien no pueda acceder a ellos online. Si los contenidos se difunden online, hay que evitar que el alumnado pase demasiado tiempo delante de una pantalla para preservar su salud. Y por último, teniendo en cuenta que es habitual reutilizar material ya creado en la red para difundir contenidos en lugar de crear uno propio, muchos de esos contenidos ya creados no son gratuitos. Las tecnologías acompañan Flipped Classroom en todo el proceso. Harán falta aplicaciones para crear contenidos. Además, otras aplicaciones nos ayudarán a compartirlos. Y por último, podremos utilizar aplicaciones para trabajar de forma práctica los contenidos. En el próximo tema veremos programas concretos para trabajar todo ello. Y para terminar, una reflexión. Ya hemos visto que hoy no nos limitamos a trabajar unos contenidos. Ahora cobra especial importancia el trabajo de las competencias. Algunas de esas competencias se consideran básicas, bueno, ahora las llamamos competencias clave, y son 7. La comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia digital, las competencias sociales y cívicas, la competencia y expresiones culturales, aprender a aprender y el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Con estas metodologías que hemos visto, podemos trabajar la práctica totalidad de estas competencias clave.